Vamos a dar continuidad al siguiente tema, que es coeficiente de correlación, en el cual les adjunto la explicación y la interpretación con respecto a este tema. Me dice que el coeficiente de correlación lo voy a obtener mediante la siguiente fórmula, que es coeficiente de correlación es igual a la covarianza de XY. Recuerden que la covarianza ya la obtuvimos, o ya vimos cómo la obtuvimos en el tema anterior. Esto va a ser dividido entre el producto de la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer para yo obtener mi coeficiente de correlación es obtener la media aritmética de los valores de X y Y. Eso ya lo sabemos cómo obtenemos. Y se agregan las columnas a la tabla para el cálculo de la covarianza y de la desviación estándar de X y Y. Como recordatorio les pongo aquí cómo calcular la desviación estándar de X. Me dice que la desviación estándar de X lo voy a obtener mediante la raíz cuadrada de la suma total de mi X décimo dato menos la media de X elevado al cuadrado dividido entre el número de datos. Y la desviación estándar de Y la voy a obtener mediante la raíz cuadrada de la suma total de mi décimo dato menos la media de Y elevado al cuadrado entre el número de datos. ¿Ok? Entonces vamos a seguir trabajando con los datos que hemos venido trabajando. Y tengo a 10 estudiantes, tengo la estatura de los 10 estudiantes y el peso también. ¿Ok? Y la suma total con respecto a las estaturas, la suma total con respecto a los pesos. Y tengo también aquí las siguientes columnas, que son mi X y décimo dato menos la media, mi Y y décimo dato menos la media, y el producto de estas dos columnas, que recuerden que lo ocupábamos para obtener yo mi covarianza. Y se van a agregar ahora las siguientes columnas, que es mi X y décimo dato menos la media elevado al cuadrado. ¿Qué dato es el que vamos a elevar al cuadrado? Va a ser este dato. Este dato es el que vamos a elevar al cuadrado. Y también tengo la siguiente columna, que es mi Y décimo dato menos la media de Y elevado al cuadrado. ¿Qué dato es el que vamos a elevar al cuadrado? Ahora vamos a elevar al cuadrado este dato, ¿sí? Este dato X, este dato Y, ¿ok? Entonces me dice que lo primero que tengo que hacer es obtener la media de mis valores de X y mi valor de Y. Ya tengo mi suma total de X, ya tengo mi suma total de Y. Solamente me falta obtener yo la media. ¿Cómo lo tengo? Lo tengo mediante la siguiente fórmula, que es 17.19 dividido entre 10, que es el número de datos, me da mi media, que es 1.719. Tengo la media de Y, que es 700 dividido entre 10, igual tengo la media de Y. ¿Ok? Recuerden que después la siguiente columna era aquí, ¿sí? Era esta la columna, ¿ok? En la cual yo, mi X décimo dato 1.62, le restaba 1.719 y mi resultado era este. ¿Ok? Y que de igual forma, para mi columna de Y era al restar a 55 mi media, que es 70, y este era mi resultado. Después el producto de mi X dato y mi Y décimo dato, el producto de estos dos números es igual a este resultado, ¿sí? Y recuerden que esta era mi suma total. Esa suma total era la que yo utilizaba para yo obtener mi covarianza. Mi covarianza la obtengo mediante 1 dividido entre el número de datos por el producto de mi X y décimo dato menos la media de X y mi Y décimo dato menos la media de Y, que es este. ¿Ok? Esta es la suma total del producto. Y que me da un resultado de que mi covarianza es igual a 1.799. ¿Ok? Entonces, ahora yo para seguir obteniendo el coeficiente de correlación también tengo que obtener la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. ¿Cómo lo obtengo yo? Me dice que mi desviación estándar de X la voy a obtener mediante la siguiente fórmula. La suma total de mi X y décimo dato menos la media de X elevado al cuadrado entre el número de datos. Ya tengo la suma total, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo. Aquí yo tengo que elevar al cuadrado mis elementos de X, ¿ok? Este es el que tengo que elevar al cuadrado.
Vamos a hacerlo. Menos 0.099 elevado al cuadrado. Este es mi resultado, 0.009801. Y que aquí yo tengo mi resultado. Vamos a hacer el siguiente. Menos 0.179 elevado al cuadrado, que me da un total de 0.032041. Y aquí está mi resultado. Y así es lo mismo que voy a hacer yo en esa columna. Voy a elevar al cuadrado los elementos que tengo aquí. Y en mi columna de Y voy a elevar al cuadrado los elementos que tengo aquí. ¿Ok? Vamos a hacerlo de igual forma. Es menos 15 elevado al cuadrado. Me da un total de 225. Y este es el resultado que tengo aquí. Vamos al siguiente, que es menos 18. Menos 18 elevado al cuadrado. Me da un total de 324. Y yo aquí tengo mi resultado. Ok, entonces lo mismo voy a hacer en esta columna. Voy a elevar al cuadrado los elementos que tengo aquí. Después voy a obtener yo la suma total de las columnas. Esto lo tengo que realizar para yo obtener mi desviación estándar. Ok, entonces la suma total de mi columna de X es 0.19069. La suma total de mi columna de Y es 2508. Ok, estos resultados son los que yo voy a utilizar para obtener yo mi desviación estándar de cada una de las variables X y Y. Entonces, yo aquí tengo mi desviación estándar de X. Me dice que es la raíz cuadrada de la suma total. Ya tengo la suma total, entonces solamente tengo que obtener la raíz cuadrada, pero de mi suma total dividido entre el número de datos. Lo primero que tengo que hacer es mi suma total dividirlo entre 10, que me da un total de 0.019069, y obtener su raíz cuadrada, que es 0.381. Ya tengo la desviación estándar de mi variable X. Ahora voy a obtener mi desviación estándar de Y. La suma total es 2508. ¿Ok? Esto igual lo tengo que dividir primeramente entre el número de datos, que me da un total de 250.8, y obtener yo su raíz cuadrada, que es igual a 15.83. Esta es la desviación estándar de Y. Entonces ya tengo mi covarianza, ya tengo mi desviación estándar de X y ya tengo mi desviación estándar de Y. Solamente me falta sustituir. Recuerden que la fórmula para yo obtener el coeficiente de correlación es la siguiente. Es la covarianza de X, Y, que la tengo aquí, dividido entre el producto de mi desviación estándar de X, que es esta, y mi desviación estándar de Y, que es esta. ¿Ok? Entonces solamente sustituyo que es 1.799, que es mi covarianza, dividido entre el producto. Entonces me falta multiplicar el producto de mi desviación estándar de X, que es 13.381 por 15.83. ¿Ok? Es igual a 1.799 dividido entre el producto, que es igual a 2.1861. La división me da un resultado de 0.82, bueno, 8229. Entonces, mi coeficiente de correlación es 0.8229. Y entonces, mediante eso yo puedo interpretar que mi coeficiente de correlación es positivo. Y ustedes en el documento que les adjunto se pueden dar cuenta con respecto a hacia qué inclinación va a tener mi gráfica o mis datos que yo voy graficando mediante el ejercicio.